episodio de Senderismo, el podcast. ¿Se imaginan cómo sería escalar la montaña más alta del mundo? ¿O se imaginan cómo sería estar en la cima de las montañas más altas de todos nuestros continentes? Me imagino que ya con esa intro ustedes saben de quién estamos hablando. Pues sí, hoy tenemos a un invitado súper especial, Iván Gómez Carrasco. ¡Bravo! Bienvenido, Iván. Gracias. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido bien. a tu casa. Contento aquí de estar con colegas que aman la montaña, porque siempre son hombres, eso es raro. Ah, sí, mira. Ya, ahora te tengo con damas. Exacto. Estoy bien custodiado. Excelente. Confía. Sí, te vamos a tratar muy bien. Iván, mira, sabemos que tú has hecho unas tremendas aventuras alrededor del mundo. Escalaste el Everest, escalaste las montañas más altas de los 5 continentes. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo empezaste tú en este tema del montañismo y senderismo? Todo empezó a los 13 años. ¿Joven? Aproximadamente. Sí, yo estudié en el Colegio Loyola. Allá tenemos el CEL, que es un grupo de excursionismo. Mira qué interesante como ahora ustedes, los que están fomentando esto, han dado pie a muchos grupos que han surgido. En aquel entonces solamente existía el CEL y los Boy Scouts. Wow. El que quería hacer montañismo o senderismo o se metía en el CEL o se metía en los Boy Scouts. No había otra opción. Y entonces empecé a hacer excursiones. Me enamoré del excursionismo de nuestro país, naturaleza. Y la excursión más famosa al Pico Duarte era la de nosotros el 1 de enero cada año. El 1 de enero. Entonces uno amanecía en el malecón de Bonche, entonces iba para el colegio, se de quitaba ahí? el traje, se ponía los chores, la pañoleta, la cachucha, se montaba en la guagua y no íbamos Para para el Pico, Duarte. como Como si nada. si nada, a esa edad todo se puede. Y exacto, entonces mis padres siempre tuvieron un poquito de temor y hasta que insistí tanto que mi papá César Gómez se animó y me dijo, ven que te voy a llevar al Pico ya, y de para adelante tú sigues solo. Él no se imaginaba lo que venía después. Wow, o sea que tu inspiración viene de tu papá. Sí, él también estudió en el Loyola, pero en el Politécnico, y también tenían allá un grupo de senderismo y excursionismo. Y, o sea, que todo viene también de familia. Uno es lo que son sus padres, le inculcan a la madre naturaleza y todo eso. Y esa fue por la ruta de Mata Grande. Que es mucho más larga y demandante. Exactamente. Bueno, todo una odisea. Y al llegar a la cima del pico, nada, me enamoré de la experiencia de la montaña. Yo siempre digo que no es tan importante la cima, sino el trayecto y el compartir con todos y esa ruta hermosa. Y dije, wow, a mí me encanta esto, yo quiero seguir haciéndolo. Y bajando del pico, muchacho, al fin, empecé a soñar con el Everest. Wow. O sea, así de Justo joven, una así vez. de jovencito ya tú estabas pensando en esa gran meta. Bueno, si hubiera estado corriendo go-kart, hubiera soñado con la Fórmula 1. Claro. Sí, Siempre sí, piensa en claro. grande. Exactamente. Mi papá me enseñó eso. Piensa en grande. Y nada, empecé a soñar con eso y fue un sueño que se quedó, esa llamita se quedó. Y nada, con el tiempo seguimos haciendo expediciones en todo el país. Logramos escalar las 10 montañas más altas del país en 10 días. Un proyecto Todo un reto. que hizo Rubén Torres, la ubicamos en mapas, dejamos señas, coordenadas y todo. Y recuerdo que la última noche, ya al día 9, le digo yo a los muchachos, bueno, ya hemos escalado todo en este país, ¿qué vamos a hacer? ¿Y esas 10 montañas estaban dentro de la cordillera todas? En Valle Nuevo y en la Cordillera Central. Ok. Empezamos por las Manaclas, por allá, por Sajoma. Por la diferencia. Y hicimos parte del trillo Hispaniola. Hay rutas espectaculares que muy poca gente conoce. Hasta conectar ya con Macutico, creo que fue que conectamos. Entonces subimos la Pelona. Había unas cimas que no estaban, ni siquiera trillo tenían. Tuvimos que abrir trillo con machete. Hasta que después hicimos Pico Duarte, la Pelona, la Rosilla. Y entonces nos trasladamos a Valle Nuevo. Hicimos las 3 restantes y ahí hicimos las 10 más altas en 10 días. Entonces, la última noche digo yo, bueno, pues ya hay que brincar el charco. Hay que Muchacho, salir. Hay que salir de aquí. Chacho, tú eres loco. Nosotros nunca hemos caminado en nieve, glaciares, avalancha. Y digo yo, vamos para el Kilimanjaro. Y ahí empezó todo. Wow, qué bien. Ahí empezó la aventura. Ahí empezó la aventura. Kilimanjaro 2006, la más alta de África. Aconcagua 2007, la más alta de todo el continente americano. Elbrus, la más alta de Europa, en Rusia, 2009. Everest, la más alta del mundo y de Asia, 2011. Y luego yo hice el único dominicano, Carstens, en Papúa Nueva Guinea, en la selva, Wow. la más alta de Oceanía.
Y la bandera que traje de esa última expedición coincidió con los Juegos Olímpicos del 2012. Se la entregamos a nuestra delegación, les di una conferencia y al ganar Félix Sánchez la medalla de oro, mira, todavía me engrifo. No, pero Esa fue la bandera Es que él usó para celebrar y la que sale en las fotos. Qué emocionante. No, pero Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Pine RD y a Águila Logistic. Gracias por estar con nosotros siempre. Por favor, síganlo en las redes sociales, Águila Logistic y Pine RD. Y de todas esas cimas, sabemos que el Everest es como algo bien top, que es algo complejo, delicado, que requiere una preparación previa y un equipo de trabajo. Pero aparte del Everest, ¿cuál de las demás cimas que hiciste es la que te pareció a ti más compleja? Carstens. La pirámide de Carstens en Papúa Nueva Guinea. ¿Qué altura? No es tan alta, 4.700 y pico. Es por la selva, ¿no? Exacto. Primero tienes que atravesar la selva utilizando equipo de selva y la selva es súper inhóspita. Yo había estado ya en la selva de Borneo, en el Eco Challenge. Fuimos los únicos americanos que hemos participado. Ahí fue la primera vez que coqueteé con la muerte. Wow. Tienes que contar un poco de eso. Me contagié de leptospirosis y cuando llegué aquí fue del aeropuerto para cuidado intensivo y bueno, hasta que allá nos avisaron que había un brote de leptospirosis. Gracias a Dios. Y me atendieron bien. Entonces, Sí. la selva es incómoda, húmeda, lluvia, lodo, sanguijuela, calor. Y entonces en esta selva, para colmo, había tribus y rebeldes. O sea, tribus de esas que son como caníbales y que te atacan. No quiero pensarlo en eso. Exactamente. De hecho, nos secuestraron por 8 horas. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo que no se encuentra? Espérate. Momento. Yo creo que yo fui el último que hice la travesía 2 semanas en la selva, porque ya ahora se hace en helicóptero. Bueno, Claro, desde arriba, bonito. pero entonces allá hay un tema de una mina de oro que produce mucha riqueza. Entonces hay unos locales rebeldes que están en contra del gobierno y están... A cualquiera que pase por ahí, ñau. Eso es como las pandillas armadas que eran muy famosas en un tiempo en Colombia, algo así. Correctamente. Entonces como al día 4 de repente encontramos 7, 8 hombres armados, pero era como porque estaban en chores, en chancletes, no tenían No, uniforme en su militar. hábitat, así como que tú es mío aquí. Y no, ustedes están aquí retenidos. O sea, el traductor de nosotros hablaba con ellos en su idioma. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes tienen que pagar un peaje, si no de aquí no salen. O sea, que el objetivo era dinero. Duramos Gracias a Dios. como 5 horas negociando, reunimos casi $1,000 entre los 9 escaladores y después entonces nos dejaron pasar. Iván, Pero no ¿y ahí podíamos, qué- bueno, de ahí. ¿Qué Entonces- tú sentías en ese momento, Iván? Porque yo me muero. Sí, de porque cuando tú miedo. estás secuestrado por gente así, en un lugar tan lejos, tú dices, tú no sabes. quizás sea el último momento de mi vida, quizás aquí me quedo. Y si tú supieras que ese no fue el momento No que lo más me ha pensaste. afectado. No, quizá como yo soy militar y estoy acostumbrado a las armas y a conflictos bélicos. también. Yo he entrenado en Israel y en muchos lugares. Quizá por eso no me afectó tanto, pero sí definitivamente no sabíamos si nos iban a dejar pasar, porque Debe ser también, chocante. también podían decirnos, si ustedes no tienen dinero, devuélvanse y ahí se acaba la expedición. Claro. Entonces, nada, atravesar la selva, después que llegas a la roca, que es impresionante, te pones equipo de alpinismo, ya de montaña, pero ligero, y puro rock climbing, soga, mosquetones, figura de 8, descensores, ascensores, con cornices y vertientes, tirolesa con 3,000 pies de descenso en caída. ¿Y el clima? Muy técnica. No es nevada, es fría pero con viento. Ese viento que te pega Ujú, que te duro, pega. como cuando estamos cruzando agüita fría, Sí. que vamos para la compartición en el brisita. Pico Duarte. Que una brisita y tú estás como el caliente del cuerpo porque vienes caminando, pero sientes el frío Esa y el brisa. fresco. Entonces tú en una cornisa con precipicio te da. Y bueno, hicimos cimas, son como 2 días, entonces tú bajas y después tienes que salir otra vez de la selva. Entonces yo diría que después del Everest, Carstens quizá ha sido una de las montañas más demandantes. Wow, de hecho yo ni la había escuchado. No, es remota, definitivamente. Por allá, por Australia. Sí. Me quedé con una curiosidad de antes de irnos fuera del país. ¿Cuántas veces tú has subido al Pico Duarte? Mal contado, 150 más o menos. Dios Wow. mío. Y la gente se sorprende cuando yo le digo que he ido 20 veces. ¿Qué? ¿Tú eres loco?
No me Señores, quiero quedar con eso, 150 no, veces. señores. Yo O sea, ya para ti de verdad es demasiado fácil. Este año yo he subido 3 veces ya a nivel comercial. O sea, en este año. 2025, Y vuelvo que tiene 3 meses. Y vuelvo en mayo, pero solamente subo con grupos grandes. Así. Sí, porque tú tienes un emprendimiento que para llevar personas grupos al Pico Duarte. Claro, ya después de eso las cosas van llegando por sí solas, igual que las conferencias. Un día un patrocinador me dijo, mira, ven, cuéntanos tu experiencia de esta montaña. Y de repente llego yo al Teatro Jaragua, lleno, como Wow, si yo qué fuera emoción. Cerati, me quedo así. Y digo, ay, mi madre. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué yo oí? ¿En qué lío me metí? Y me han contado que eres un gran speaker. Pues parece que se dio buena, porque de ahí me han seguido llamando y he dado conferencias a nivel local e internacional. Buenísimo. Qué bueno que tú puedas compartir esa experiencia de vida que has tenido en las montañas. Yo he estado en tu público. Aunque tú no lo sepas, yo he estado en tu público. En una de las empresas que le dije, Sí, claro. tú ves, la verdad que, y Buenísimo. eso es parte de, porque después de Carstens, 2012, ya yo tenía un hijo, y Axel, fueron 10 años, y no solamente los 5 continentes, también hubo expediciones al Eco Challenge, a Utah, al desierto de Utah, escalamos los buches también, el Florida Coast to Coast, son carreras de aventura, Muchas cosas. Wow. donde cruzamos la Florida de una costa a otra, bregando con alligators y todo eso. Súper internacional, nuestro querido Iván. Exacto, entonces llega un punto en que ya yo sentía que le estaba robando mucho tiempo a la mis- familia. a la familia, a las empresas, a mi vida, todo, y que ya seguir haciéndolo sería un acto egoísta. Cuando los otros, mi hijo me dijo un día, papá, poniéndome la bota de guardia, papá, montaña no. Wow. Y eso fue Eso antes, es un llamado de eso fue atención. antes de Oceania de Carstens. Y yo dije, ya esta es la última por ahora. Y así mismo le pusimos los proyectos, Coronando Oceanía, el final de la travesía. ¿En qué año lindo. fue eso? 2012. O sea, estamos hablando de 12 años 12 ya. años. Y ese fue un año después del Everest. Un año después del Everest, porque ya yo quería culminar Claro. los continentes. Entonces, seguí haciendo expediciones más sencillas en nuestro Pico Duarte. Entonces, ahí sale la fundación, una fundación medioambiental, que hemos trabajado en la mayoría de las áreas protegidas del país. Y la ruta de la Ciénaga de Monavao, gracias a Dios, casi toda esa infraestructura la hemos construido nosotros. Entonces uno paralelamente ya va disfrutando lo que te gusta, como llevar clientes al Pico Duarte, dejando un aporte, que Claro. es preservando esos parques nacionales que digo yo que son el pulmón de nuestra isla y la madre de las aguas, y llevando el mensaje de que todos tenemos una montaña de escalar con mis conferencias, Sí. y todos tenemos una montaña, no tienen que ser literalmente montañas. Trabajando con el medio ambiente y acompañando a otras personas a lograr sus sueños y a conectar con la naturaleza, que realmente es vital. Sí, y ayudando a las comunidades, ayudando a muchas personas. O sea, ayudamos muchas personas en el camino. Esa es una de las frases que tengo buena en la página web. Fomentamos comunidades empoderadas de sus áreas protegidas para que sean los principales veedores y protectores de ellas. Porque si ellas se dan cuenta, las comunidades y todo el que vive alrededor de áreas protegidas, de que puede vivir de ese recurso sin depredarlo Claro. con el turismo, Claro. cuando hay un incendio, ellos son los primeros que van Que a te coger para llaman, arriba claro. y te van a decir no me dejes basura aquí o no me corto un árbol. Ellos mismos la protegen. Y lo hemos visto en todos los ambientes. Cuando logramos convencer a través de Reef Shake, que yo era parte del board con Rubén Torres, a los pescadores de la caleta, que dejaran de pescar para que vengan peces y vayan buzos a querer hacer turismo submarino, y ellos, llevando un buzo a hacer la práctica 1 hora, hora y media, se ganaban 3 veces lo que duraban pescando desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la Claro. tarde. Con el sol y la sed y todo. Eso Es un cambio de actitud. Y es un logramos cambio. cambiarle el modo de vida. Entonces, Buenísimo. esa es la clave de la protección del medio ambiente. educar la comunidad e involucrarla. Sí, y por ejemplo, cuando nosotros vamos a las áreas del Pico Duarte, tú te das cuenta que la gente, los guías, la gente que te atiende, la gente que te ayuda, la gente que te renta los mulos, que les duele. O sea, que tienen ese sentimiento y ese amor por lo que están haciendo. Y tú ves esa evolución. Tú sabes que ahora, hace poco yo llevé dentro de los colegios o la empresa, no recuerdo, había unos padres empresarios, y cuando regresamos nos dicen, Iván, ¿qué servicio están dando estos guías? Pero son Sí. muleros. Cuando nosotros empezamos a subir el Pico Duarte, eran que arriaban los mulos. Sí. Sí. O sea, arriaban mulos, te llevaban el equipaje y te lo bajaban. Ahora no, ahora ellos
aprendieron a dar servicio. No, han ido aprendiendo. Y le dan un servicio a los visitantes que fíjate cómo ya ellos sienten la diferencia, como esta generación entendió y están ganando mucho dinero y toda la Ciénega. Antes íbamos a la Ciénega, no había luz eléctrica, no había puente, no había colmado, no había nada. Ahora hay luz, puentes, restaurantes, hoteles, internet. Un desarrollo del área. Un desarrollo porque todo el mundo está viviendo ya del ecoturismo. Dejaron de entrar al parque a deforestar para sembrar y ya todas las semanas se está subiendo al Pico Duarte. Cuanto antes era la famosa temporada de enero y febrero se explotaba el pico Ahora y se 10 meses vacío, esa gente sin nada que producir. Ya no, el año entero se está subiendo ya el Pico Duarte. Volviendo al Everest, hablando un poquito de esa preparación previa, sabemos que se trabajó con un equipo que estaba conformado por médicos, por entrenadores, especialistas, patrocinadores, quienes ayudaron a que eso fuera una realidad. Y luego ustedes salen a esa expedición y era la expedición dominicana al Everest. ¿Cuántas personas eran? La primera expedición dominicana y caribeña a la cima del Everest. Fuimos 3 dominicanos. Para eso tú necesitas una logística muy importante y muchísimo dinero. Sí, entonces, mucho entrenamiento. Entonces se sumó al proyecto una serie de amigos profesionales que lo hicieron sin fines de lucro, entre ellos Richard Meroné, nutricionista, mi cardiólogo Pedro Ureña, mi neumólogo Jorge Marte, el Body Shop nos puso a Socia como entrenador de fitness, psicólogos, mercadólogos, porque había que hacer un producto para que la empresa invirtiera en nosotros en un evento de tan alto riesgo. Fuimos los primeros que llevamos nuestra bandera más alto del Pico Duarte. Nadie nunca había pasado de los 3.101 metros, con una probabilidad de un 30% de que perdieras la vida. Entonces era también muy difícil conseguir patrocinio. Sí, entonces hicimos un proyecto, Excelsior, significa siempre más en latín, Misión al Everest. Y entonces eso llevaba un documental de 5 o 7 episodios que hizo Giancarlo Vera, que se transmitió en Televisión Nacional. La película La Montaña, una joya del cine dominicano, que produjo Tabaré Blanchard e Iván Herrera. Y entonces ya el tema de que éramos los primeros caribeños que íbamos a intentarlo, por lo menos, llevar a la cima del mundo. Y de 3 dominicanos llegamos Karim Mella y yo. Federico también llegó. Federico llegó muy cerquita de la cima. Tuvo problemas técnicos y para salvar su vida se devolvió, pero por seguridad. Por seguridad, pero él prácticamente llegó también. En la expedición que estábamos éramos 25 de toda parte del mundo. De todos los que subían al Everest. ¿O en el equipo que te acompañaba? En el equipo en que nosotros estábamos. Habían de otros equipos. Son 200, 300 personas que lo intentan cada año. Ese año murieron 4, incluyendo un compañero nuestro. De tu mismo equipo. Sí, de esos 25. De nuestros 25 llegamos 18 a la cima, se devolvieron 4 y un norteamericano. ¿Esto afectó emocionalmente? ¿A ti personalmente te afectó emocionalmente? Cuando tú me preguntabas del miedo, esos son de los momentos en que yo he sentido realmente si vale la pena lo que estás haciendo. Te cuestionas, piensas en tu familia, en tus hijos, en tu vida. Pero como era un sueño y un método y una meta y un reto, no hay nada imposible en la vida si realmente te lo propones y lo haces con pasión, perseverancia, sacrificio y fe. Entonces, en ese mismo momento se devolvieron 3 o 4. Y nos dieron 24 horas. Ustedes tienen 24 horas. Es una tragedia. Para tomar la decisión. Es una tragedia que no ha pasado. Claro. Pero... Y tú te cuestionas. Tú dices, señores, ¿sigo o no sigo? Este es el momento de retornar. ¿Qué hacemos? Eso fue de mucha duda. Y nada, caminé 2 o 3 horas hasta un lugarcito, no un pueblecito, son estaciones donde había comunicación satelital. Hablé con mi familia y mis amigos y me dieron ánimo. Te dieron ánimo para continuar. Fue como que yo le pregunté, ¿qué hago? O sea, sí, mis padres, un momento fuerte. Papi me decía que se levantaba a las 2 de la mañana y veía a mami hincada rezando el rosario cuando yo estaba allá. Entonces tú piensas en todo eso. ¿Y qué tiempo dura esa expedición? Como desde que tú te vas de tu país hasta que tú culminas. 2 meses. Un montón de tiempo además fuera de tu casa, lejos de tu familia. 2 meses, 1 año antes entrenando. Y 1 mes y
medio más o menos para recuperarte física y emocionalmente. Wow. Sí, y más cuando te pasan ese tipo de cosas. Después nos dijeron que eso mismo le pasa a los soldados cuando regresan de la guerra, síndrome postraumático. Sí. Qué fortuna que hayas llegado a la meta. ¿Qué sentiste estando allí? Allá arriba. No fue el momento mágico que yo soñé toda mi vida. Para que ustedes vean. ¿En serio? Es buena pregunta. Todo el Wow. mundo piensa que la cima es gloriosa y cuando consigas lo que quieres y que vas a hacer, así como las películas. No, yo lo acababa de pasar por encima de un japonés que se había muerto la noche antes. Me estaba congelando menos 30 grados Celsius, se me estaba acabando el oxígeno, estaba desgastado. Pensaba que no iba a poder bajar vivo, o sea, Tú decías, estoy aquí, pero ahora hay que ver si Tú yo, estabas- si yo regreso. También como en el medio de una crisis. Exacto, Llegué a la loco. cima, pero en el medio de una es crisis. que sí, entonces tú tienes que enfocarte porque todo eso es parte de. Y mucha gente cuando llegan a la cima celebran tanto que bajan la guardia y la mayoría de las fatalidades son en el descenso. Entonces, yo tenía eso muy claro, pues yo sigo mucho a un montañista internacional y he leído sus libros de eso que se llama Ed Bisters. Y él tiene uno de esos mejores, se llama No Shortcuts to the Top, no hay atajos a la cima. Y él dice, llegar a la cima es obligatorio. No, llegar a la cima es opcional, pero bajar vivo es obligatorio. Y ahí es lo esa- fuerte. Y eso yo se lo prometí a mi familia. Entonces yo tenía eso siempre en todo momento. Llegué a la cima, fue como, yo lo recuerdo porque lo veo en el documental, en la película. Me arrodillé, me presigné, creo que lloré un poquito, pero inmediatamente me puse en modo automático. La bandera dominicana, la bandera de nuestro ejército, fotos de la familia, los patrocinadores, y ya yo sentía... Un tiempo que, yo 10 minutos ahí en la cima. 12, 13 minutos, yo para sentía atrás. que Y no era vámonos. nada cuando empieza mi Sherpa a decirme, we have to go down, we have to go down. Hay que ir. Y es como que, pero yo acabo, y we have to go down. Wow. Y entonces ahí, después El de todo Sherpa eso, tenía el control de tu oxígeno y de tus de cosas. O sea, el todo. hombre es el que Él era sabe. que me lo ahí. Esos son los que regulaba. saben todo. Todo. Yo recuerdo que en el Hillary Step, que es uno de los pasos más duros del Everest, tú estás ya casi en la zona de la muerte, 7,000 Uf, o qué nombrecito. 900 Yo no quiero ni y pico. pensarlo. The Dead Zone, yo me estaba gastando ya y una parece como que él se dio cuenta que estaba... Te abrió el botón. Yo sentí que me inyectaron. ¡Wow! Y yo dije, ¡wow! Y crucé el Hillary Step. Digo yo, ¡wow! Ahora sí. Y de repente, yo, ¿qué pasó? Póngame de Digo, nuevo. no, hay que administrarlo, hay que bajar todavía. Yo, pero suben un ching, no. Es para abajo, mi hermano, ya. Y entonces llegamos a un campamento 4, ahí soltamos los tanques de oxígeno, bajamos al campamento 2, y ya cuando yo me desplomo en mi tienda, después de casi 48 horas sin dormir, ahí fue que yo sentí la satisfacción. Sentiste, Dijiste así, lo Dios logré. mío, lo logré. Arranqué a llorar como un niño, pero no fue en la cima. para Es cuando que ya tú vean. tienes esa dosis de realidad, ya lo hice. Ya lo hice. Ya lo hice, ya. subí, bajé, ya estoy un poquito más seguro. Un poquito Sí. más seguro. Llegó la bandera y ahí ya como que tú empiezas a repasar todo y ahí fue que yo realmente disfruté entre lágrimas y sollozos y coger satelital y llamando a tu gente. Eso fue un escándalo, Sí. yo lo Sí, recuerdo. Sí, yo recuerdo todo. ¿Cómo tú cómo podrías resumir que esta experiencia transformó tu vida? O sea, En todos los sentidos, porque la montaña saca o lo mejor o lo peor de ti. Sí. Entonces, eso tú lo aplicas en tu vida y te ayuda también para otras montañas que te van a tocar y golpes fuertes que te va a seguir dando la vida. Y estos últimos 12 años la vida me ha dado muchos golpes en todos los sentidos y la montaña te prepara y te entrena para eso, para seguir adelante, para luchar contra ti mismo. Cuando estás en la montaña o estamos en el sendero, no estamos compitiendo con nadie, eres tú, con tus Contra pasos, ti. tu respiración, la naturaleza, los elementos. Entonces es un cambio en todos los sentidos. qué bueno. Mi vida es un antes y después de ese 2011, diría yo. Sí, no, y con qué logro, definitivamente. O sea, llevaste nuestra bandera al punto más alto del mundo, fuiste una de las primeras, la primera persona en hacerlo Cariño y fuera de tierras dominicanas y tierras del Caribe. Ujú. Y, o sea, lograr eso, y también con tus amigos, o sea, qué emoción. Y nosotros como dominicanos también nos sentimos muy orgullosos en ese momento cuando vimos, wow, un dominicano en el Everest. Así Qué mismo, chulo, un dominicano qué en el lindo. Everest.
O sea, Sí. llevar nuestra bandera tan alto. En alto, definitivamente. Le dio un golpe de fama ahí también. Ay, gracias. Tuviste un boom. Ay, sí, definitivamente. Y es bueno a veces recordarlo, porque me he preguntado si habrá valido la pena, porque también hay una resaca del Everest. Hay sus consecuencias en todos los sentidos. Tú inviertes tantos recursos, tanto tiempo, tanto esmero, tanta fuerza, que descuidas otra cosa. Entonces viene después el fuetazo de allá Después para que acá. tú haces ese resumen y tú dices, wow, sí lo logré, Ajá, pero vamos a la realidad, ya va y ahora, ¿verdad? Claro. Tú tienes Y hay otras que responsabilidades, seguir. hay que seguir, hay que dejar de escalar, y hay que pagar las cuentas, y hay que conseguir los cuartos, y tú empeñaste casi la casa para ver si lo consigues un patrocinio, y tú lidiaste, te jugaste la vida, y entonces eso te queda ahí también, y económicamente hablando, un número de esa expedición dominicana caribeña hacia el Everest, aproximadamente. en ese entonces las cosas eran más difíciles, como $300,000. Wow. Era, Señores, y era muy difícil hoy en Señores, día. 2 meses. Exacto. Fuera 10 años para hacer esa montaña fue con mucho sacrificio. Ahorrábamos parte del dinero. La primera montaña nadie nos patrocinaba porque estos locos que van de que escalar esta Di que a montaña ver cómo le que va viven para el en el Everest. Caribe, a nivel Tienes del un mar. hueco, muchacho. Exacto. Después de Kilimanjaro fueron tomando un poco más de confianza en nosotros, los patrocinadores fueron aportando, pero era muy difícil. Ahora yo veo que escala una montaña y a los 6 meses está escalando otra. Yo digo, ¿cómo que consigue el dinero tan ¿Cómo lo fácil? hace? Pero bueno, Dios se lo bendiga, ¿verdad? Sí, Sí. sí. O sea sí, que sí. amén, también tiene Pero su ustedes logro. marcaron ese precedente, eso es algo que ustedes están en sus hombros, ustedes Así es. lograron sentar esa base y lograr que otros dominicanos tomen la confianza de decir, aquí hay dominicanos que lo han hecho, lo han logrado en Yo lo puedo otros hacer tiempos, también. con poco patrocinio, yo puedo hacerlo. El caso de Thais, por ejemplo, Nuestra gran que tuvo una amiga. mejor experiencia, nuestra querida Thais, que tuvo ya más apoyo y ya tenía toda una base de cosas que tú habías hecho. Sí, O que sea, los mismos Sí. patrocinadores dicen, pero que nosotros tenemos gente que lo hace, vamos. Claro. Sí, vamos arriba. Y muy feliz de que una mujer dominicana haya llegado también, porque eso también tumba muchos paradigmas y Claro, tabúes claro. en lo que nos gusta hacer, en las actividades. Y eso también ha impulsado muchísimo. He visto también, no a raíz de eso, pero quizás ella, siguiéndole a ella como ejemplo, muchas mujeres haciendo pico express, Sí. triatlones, Sí. acampando, que antes yo me Antes recuerdo. eran solo hombres, ¿verdad? Sí, y ahí el baño, y entonces... Con muchas y donde- ñoñerías. Mucha ñoñería, y no, ya hay muchas mujeres haciendo montañismo y Ese camping. ñiñiñi. Eso es chulísimo, exacto. O sea que definitivamente... se ha logrado mucho. Mira, Se y ha logrado mucho. nosotras vemos en nuestras excursiones cómo eso va creciendo. De que sí, al principio, cuando yo empecé a hacer senderismo, tú veías puros hombres en las excursiones. Yo decía, que yo hago aquí? Dos, tres chicas y Tres nosotras muchachas. presentadas. No, yo andaba en un grupo que eran como 8 o 10 hombres y 4 mujeres. Sí. Y después, ya tú vas viendo, hay grupos donde la mayoría son mujeres. Y- O sea, ¿qué? hay senderos pero- donde la mayoría son mujeres. O sea, Sí. eso ha crecido un montón también. Y mujeres, yo conozco muchas, tengo, amigas casadas con su familia y sus hijos. Le dicen, miren, me voy el viernes para la loma. Se quedan con Nos su vemos el papá. domingo. Nos vemos el domingo. ¿Qué hago? vemos Normal. varias de esas. No, que necesitan ese escape también, porque trabajar en la casa, trabajar en la oficina, generar numeritos también y trabajar con los hijos son muchas cosas. Y salir a la montaña, o sea, eso es el desconecte que le hace falta a uno también. Yo estuve en estos días con Richard Marini, que ustedes lo entrevistaron. Ajá. Él fue nuestro nutriólogo en el Everest también. Nuestro querido Richard. Nuestro querido doctor Sí, Marín. y él me dio un dato interesantísimo que bueno, él está en asociaciones internacionales de medicina, que ya se ha determinado que los niños necesitan un 20% de estar al aire libre en la semana para un crecimiento sano y crear inmunidad y evitar depresiones y todo eso. Oye, Sí, una a la semana, de esos 7 días, un 20%, por lo menos un parque, tienen que estar. Y mira, aquí muchas veces tenemos los niños trancados en un apartamento. Sí, de hecho él hablaba de cómo los médicos actualmente los están preparando para que ellos conozcan más acerca de los beneficios de la naturaleza y que puedan hacer esos referimientos a sus pacientes como un mecanismo de sanación, de medicina. Yo tengo una Estuvimos hablando de sobrinita que desde que llegamos a Manabá un fin de semana, la mamá Juliana
Mi cuñada lo primero que hace es que le quita los tenis y ella Sí, arranca a caminar en la grama. Ay, qué rico. Eso es lo más Y rico. no deja de caminar hasta que nos vamos de Banabao. Ella no, que no le pongan zapatos, ese contacto Feliz. con la Sí, ese naturaleza, esa contacto energía de la tierra. Ajá. Sí. El doctor nos comentaba sobre eso, que también los médicos ahora están volcándose más a indicarle eso, además del estar al aire libre más tiempo, pero tocar el piso con nuestros pies, o sea, nutrirnos Crear de esa esa conexión. energía y nosotros también descargar cualquier energía negativa que tengamos acumulada. La mejor Te terapia. quiero preguntar, Iván, ¿has escrito algún libro en relación a tu ascenso? Lo a logros? tengo programado. Bien. No está que listo, pero no lo tengo esquematizado, es la palabra. Bien. O sea que es parte de las montañas que me quedan, que tengo en la lista. Hay un movimiento actualmente que se llama Orgullo. Orgullo de mi tierra. Orgullo de mi tierra. Cuéntanos un poquito de eso. Ahí lindísimo. Es un proyecto de CCN donde escogen todos los años un destino de nuestra hermosa República Dominicana. Me viene a la mente el último Samaná. ¿Esto lo hacen anual? Anual. Ok. Entonces enfocan sus recursos en promocionar y sacar las bondades de ese destino. Y bueno, este año le tocó a nuestro Pico Duarte y se llama así, nuestro orgullo en el punto más alto. Tuvimos la dicha de trabajar en ese proyecto con Mario Dávalos y un gran equipo de productores y ejecutivos y jóvenes profesionales y guías de montaña, porque en base a ese proyecto salen muchos productos, que es el libro que tú compraste en el supermercado. Claro. Es una joya. Tiene ¿no? unas fotos espectaculares. Casi Se llama dos- Pico Duarte. Casi 2 años de investigación, una joya, no dejen de buscarlo. El documental Docupelícula, que va a salir ahora en las salas de cines y primero va a un festival internacional y luego se va a lanzar aquí el mes que viene, que es también, yo diría que el material fílmico más importante y de más calidad que se ha realizado en nuestro parque Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez. Nos enfocamos muchas veces nada más en el Pico Duarte, pero son Sí, dos son parques. dos parques. Ajá. Los dos parques más Hombre. importantes. Y bueno, entonces un podcast donde también yo tuve participación. Entonces, nada, se está resaltando que mucha gente a veces lo da por sentado, que tenemos no solamente el Pico Duarte, sino las 3 montañas más altas de todo el Caribe y las Antillas. El Pico Duarte, la Pelona y la La Rusilla. Rusilla. O sea, miren Y la la dicha que Rusilla tenemos. es poco visitada. Alguien que fue me comentaba que no tiene caminos así muy claros, que hay que ir con guía que la conozcan bien, pero se puede visitar. Claro, entonces El imagínate, Alto de la Virgen. Hay otras imagínate promocionar. montañas alrededor. Promocionar internacionalmente. Ven a escalar las 3 montañas más altas del Del- país y de todo el del Caribe y las Caribe. Antillas y después vete a una playa a descansar. Ah, qué rico. República Dominicana lo tiene todo. Todo. Qué rico. Y yo tengo un sueño que lo he llevado a varios lugares desde hace muchos años, tratando de promoverlo, de que esas 3 montañas se llamen Duarte, Sánchez y Mella. Ah, pero Wow. sería genial. ¿Tú te Está imaginas? chulísimo. Subí al Duarte, ahora voy para el Sánchez. Y tú ya conociste el Mella. Chulísimo. La trilogía del Porque ¿de Caribe. dónde habrá salido la pelona? Voy a comenzar a buscar, a ver. La pelona tiene Ay, yo sé 5 metros menos, Menos, 3.096, el pico tiene 3.101 y la Rusilla 3.048. En base a unas mediciones que hicimos hace 2 años con el Instituto Cartográfico Militar, usando equipos de alta tecnología, determinamos que esa es la altitud exacta, porque siempre se decía 3.087. Nosotros tuvimos un ascenso al pico justo cuando estaban con la medición y tenían ahí todo el perímetro cerrado Exacto, con con cintas cinta. y eso. Y luego vimos el resultado que sí, obviamente el pico le lleva una cosita ahí La a la pelona pelona. son 5 metros nada más de diferencia. Y Wow. yo he visto que a través de los años se han hecho diferentes mediciones, o sea, se ha ido evolucionando para ser cada vez más preciso también en cuanto a su medición. Ya Creo esta que última ahí- que creo que esta es allá. sí, esta con el IGN y el ICM, ya con los equipos de última tecnología. Y qué bueno el mito que se tumbe, porque realmente todo el que sube al pico dice, pero la pelona se ve más alta. Cuando estamos en la ¿Tú la cima, miras de qué? Sí, de que tú la miras, de que la veo más alta de donde estoy. no, el pico es 5 metros más alto. Sí, qué bueno que se actualizó esa parte. El pico se llamaba, tenía otro nombre antes, eran como la pelona chica y la pelona grande, que tú tenías
lo que hoy es Pico Duarte como la Pelona Grande, y la otra era la Pelona Chica, pero no es tan chiquita tampoco. Exacto. Entonces, pero que antes tenían también diferentes nombres. Después de eso, Trujillo, sabe que le ponía su nombre a todo, le puso Pico Trujillo. Al Pico Duarte. Pico Obviamente. Porque era de él. Y hay una anécdota muy famosa que mucha gente las dice. Tú sabes que cuando llegamos a la cima se ven muchas piedras volcánicas. Sí. Como mal puestas. Sí, yo sé. Y era así como... dicen que fue Trujillo Que que las la mandó mandó a poner poner. para que su pico fuera más alto que la pelona. Sí, Lo dicen cual no es eso. real porque son piedras volcánicas, Sí, pero sí, mucha gente se lo cree. Sí, claro. Entonces, cuando se ajustició al dictador, una expedición dominicana, que fueron mujeres, entonces le cambió el nombre a Pico Duarte. Mujeres al poder. Y allá entonces se llevó el busto de nuestro gran escultor dominicano, que es el busto de bronce que tenemos hoy en día, y ya con la cruz y la bandera, que es la insignia o la imagen simbólica de nuestro... Ay, pero esa idea nuestra que tú cordillera. tienes de Duarte Sánchez y Mella me encanta. Me gustó. Ay, a todo el mundo le encanta, pero no camina. Vamos arriba. ¿Qué hay que hacer? Hemos hablado mucho del Pico Duarte, también del Everest. ¿Cómo tú lo compararías? Claro, hay una gran diferencia. Como se llama el podcast, senderismo es una actividad al aire libre, apta para cualquier tipo de personas, edad, género y condición física, en el cual simplemente tú haces una travesía con muy poca ganancia de altura y te transportas, por decir algo, de un punto A a un punto B. A veces haces campamentos, pero generalmente regresas. El montañismo ya podríamos decir lo que es una actividad de más alto riesgo, donde requieres más preparación, equipos muy diferentes. Un factor importante en la alta montaña, que es como le decimos, es que después de los 3.500 metros de altura es que empieza a escasear el oxígeno, porque mientras más altura, mayor presión y las moléculas se separan y ahí empieza el mal de altura. Eso tú lo vives en casi todas las montañas internacionales. Aquí no lo tenemos en nuestro Pico Duarte. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque eso es durísimo. Entonces, para eso tú tienes que hacer aclimatación. Nosotros aquí en el pico subimos y bajamos en un solo trayecto. En el Everest fueron 45 días subiendo, 3 semanas subiendo y bajando la montaña, antes de intentar la cima, para que tu cuerpo produzca más glóbulos rojos y poder absorber eso bajo el nivel de oxígeno. En la Aconcagua fueron 10 días, el Kilimanjaro fueron 14, el Elbrus fueron 7. Entonces, hay una diferencia importante. Cada quien decide qué le gustaría practicar, al igual que el alpinismo, que también es diferente, donde utilizas técnicas más avanzadas, otro tipo de equipos, estamos hablando de mosquetones, de crampones, figuras de y el 8, piolet. piolet, todo eso. Entonces, uno toma la decisión. Si tú ya quieres, primero todo el mundo debería empezar por senderismo. Y si te vas animando, siempre me preguntan, ¿qué montaña tú? Bueno, el Kilimanjaro, por ejemplo, es una montaña Ay, que me encantaría. tiene un gran componente de senderismo, porque tú entras al parque y como es un volcán que se erige sobre la llanura, tú duras varios, 6, 7 días en un senderismo gradual hasta que llegas al anillo del volcán y ahí te pones equipo de montaña, te pones y arrancas y entonces ya ahí tienes las dos experiencias. El Aconcagua ya, por ejemplo, es diferente porque tú estás caminando sobre glaciares. Ahí tú necesitas otros equipos, crampones, piolet, etc. Entonces, cada montaña es diferente y eso determina la actividad. Aquí tenemos senderismo y montañismo. Y no solamente Pico Duarte, tenemos el Valle de Dios, un destino chulísimo, interesantísimo también para aquellos que lo quieren hacer en 2 días. Son 6 kilómetros. Por ahí también se puede empezar. Ahora mismo hay muchos senderos que están muy de moda, como la presa de Palomino. Sí. Hay unos trillos desde Bonao hasta Arroyo Frío en Constanza. El Parque Jaragua tiene muchos trillos. O sea, hay muchas rutas que se están abriendo. El Valle Encantado. En Valle Nuevo. En Valle Nuevo. Buenísimo. Entonces hay muchas oportunidades. Y el que no le guste eso, bueno, vete a acampar
a Valle Nuevo, la pirámide. Y llega en tu carro, al lado tú desmontas todo tu área de camping, desmontas todo y armas tu casa. Y vives la experiencia, te desconectas de esta selva de cemento por 2 días y vives la experiencia con tu familia. O sea que hay oportunidad para todo. Solamente es decidirse, dar el primer paso y ver qué deseas hacer y qué te llama la atención, qué disfrutas. A mí me hablan, por ejemplo, del Camino de Santiago. Yo no me imagino 21 días caminando. En llano, Tú no te lo 21 días imaginas. caminando. Claro, porque ya Me vuelvo loco. Pero hay gente que le encanta caminar 3 días. Entonces, hay Cada uno hay tiene para sus todo. intereses, Cada uno claro tiene que sus sí. intereses. Y atléticamente, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Perdón? O sea, atléticamente, o sea, para... Yo siempre he mantenido una vida activa. Entonces, mis deportes primarios son correr, montar bicicleta, nadar. Y lo combino con CrossFit y pesas. Chulísimo. Muy completo. Practico windsurf, practico kitesurf, hago ruta, mountain bike Wow. y todo un el poco. Pico Duarte. a cada rato, por lo que vemos. Qué Cada bueno. rato. Ya casi nos despedimos y te quería preguntar para las personas que nos escuchan y que nos miran y que quieren empezar, quieren iniciarse en esto del senderismo, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Primero que arranquen para el botánico. Claro, hacer los calentamientos. Yo se los digo así mismo, vaya al Así mirador, mismo. vaya al botánico. Ahora Claro. el mirador es un sendero de mountain bike que es llano, para que aprendas a caminar en off-road. La gente piensa que no, pero Sí. el que no está acostumbrado a caminar en senderos se tropieza y se cae cada rato Claro, en llano, claro. porque tienes que levantar más los pies. Por eso a veces a los corredores de asfalto le da un poquito de brega tomar el trillo. Después te vas al botánico, que tiene 6 kilómetros de desnivel. Empiezan a hacer senderismo con grupos como ustedes, de no muy alta demanda. Y después que ya aprendas a caminar en montaña, donde tú tienes que combinar tu respiración con los pasos, con el ritmo, bueno, tenemos ahí nuestro gran Pico Duarte con 4 rutas de acceso. La Ciénega por Jarabacoa, Mata Grande por San José de las Matas, Sajoma, San Juan, Sabaneta y Constanza. ¿Y cuál es tu favorita de esas 4? Hay Mata Grande. Ay, La primera que claro, la más bella. Pero Es la hermosa. infraestructura todavía no está tan interesante, pero sí, todas son tan hermosas. Bueno, Eso lo vamos a lograr en algún momento. claro que sí. Iván, ha sido un gran honor de verdad tenerte aquí. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros y dejarnos tus recomendaciones y te agradecemos muchísimo. Estamos inmensamente felices de tenerte aquí y esta es tu casa. Cuando quieras volver, acá estamos. Disfruté muchísimo la conversación, o sea que muchas gracias. Y Gracias. como digo, nos vemos en la cima. Yes. Vamos arriba. Amigos, gracias por la sintonía. Recuerden por favor seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir nuestro contenido y nos vemos en otro episodio. Nos Bye vemos bye. ahí.